Desde México, presentamos al Magíster Fernando Vega Rivera, licenciatura en Administración con especialidad en Finanzas, otorgada por la Universidad Autónoma Metropolitana. Subdirector del Instituto Mexicano de Flebología. Director de Operaciones de la Academia Mexicana de Flebología y Linfología. Fundador y director de la agencia de consultoría digital Lysis. Bienvenido. Y esta vez hablaremos de un tema súper interesante que es inteligencia artificial en el desarrollo de nuevas alternativas en flebología. Un poco del contexto de por qué yo estoy dando esta charla, porque no soy doctor, estudié administración, negocios, marketing, tecnología, filosofía, arte y certificaciones en educación. La pregunta sería, ¿por qué flebología? ¿Por qué esta rama de la medicina? ¿Por qué este campo de la ciencia, no? Bueno, el motivo es muy sencillo. Desde el 2015 yo empecé a coordinar junto con otros médicos el diplomado en flebología, impartido por el Instituto Mexicano de Flebología, y a partir de ese año comenzó una larga carrera dentro de este campo de estudio. En 2020, después de las titulaciones pertinentes y la formalización más dentro del instituto, eh, fui nombrado subdirector y me encargué de los diplomados, congresos, cursos, seminarios, consensos y demás eventos de la rama. Hasta que en 2022, el Grupo Flebología México, en que engloba el Instituto Mexicano de Flebología, la ANFIL, la Sociedad Flebológica y el Colegio de Flebología, el Colegio JRT de Flebología, hicieron el grupo y me nombraron a mí para ayudar, aportar sobre conocimiento de management, coordinación, comunicación y diferentes proyectos. Es decir, llevo en esta rama de la medicina aproximadamente 10 años, participando en algunas cosas médicas, pero no tanto. Entonces, ¿en qué? Para contextualizar, una de las variables donde he participado es en la parte de educación, en el Instituto Mexicano de Flebología, ayudando a redactar los planes de estudio, a mejorar la parte didáctica y demás situaciones, ¿no? En la parte de la medicina, ayudando a médicos, yendo a congresos, haciendo revisión bibliográfica, etcétera. Respecto al marketing, he estudiado marketing de diferentes aspectos para potenciar la comunicación hacia los pacientes y hacia los médicos, ¿no? De esas dos vertientes, centrado en flebología, también en relaciones públicas, con convenios entre otras universidades, otras sociedades a nivel internacional, de todo el mundo, haciendo estas relaciones con diferentes presidentes, diferentes ponentes, personalidades consideradas líderes en flebología, también en la parte del management entre las sociedades, cómo se organiza cada uno de estos eventos o iniciativas, y por último la parte de innovación y desarrollo dentro de flebología, cómo podemos mejorar, incluir la inteligencia artificial, mejorar los procesos, etcétera. Esto lo comento porque es importante comunicar que hoy no me voy a centrar solamente en la flebología como especialidad o subespecialidad médica, sino vamos a tocar todos estos aspectos que quizás ustedes vean reflejados en cada una de sus disciplinas, y al final cómo todo esto se puede unir para aplicar las diferentes herramientas de inteligencia artificial. El tema en concreto es inteligencia artificial en el desarrollo de nuevas alternativas en flebología. Y como hicimos ayer en la presentación pasada,
En este análisis hermenéutico vamos a descomponer un poco estos conceptos para entrar en común acuerdo en este tema. En primer lugar, ¿qué es una alternativa, no? La Real Academia Española dice que es cada una de las cosas entre las cuales se elige o se puede elegir. Así igual la universidad y el diccionario de Cambridge. Es decir, que para que haya una alternativa se necesitan mínimo una opción y según la RAI, dos o más. ¿Qué queremos decir como desarrollo de una nueva alternativa? Es el proceso por el cual se crea una nueva opción a partir de las ya existentes. Importante. Entonces, en esta ponencia hablaremos de cómo crear una, una nueva alternativa en las estas ya. ¿Qué es flebología? Ya vimos que es una subespecialidad médica que se ocupa del estudio y diagnóstico de tratamiento de las enfermedades del sistema venoso, ustedes ya sabrán. Pero además, en esta charla abordaré su impulso intrínseco de institucionalización, ya que ustedes verán que hay una controversia o disputa internacional respecto a esta rama del conocimiento que es la flebología en las ramas o especialidades vasculares y si la flebología eh, se desprende de dichas ramas vasculares o si puede ser un estudio aparte. En todo el mundo, en el reciente Congreso Panamericano que estuvimos yendo representando a México, se expone y se comunica esta preocupación o este dilema, ¿no? De, de su existencia. Aquí en la diapositiva le puse existencia porque en ese esfuerzo intrínseco de una nueva rama o disciplina que en varios de nuestros países de Latinoamérica no existe como tal, no existe aquí, por lo menos en México, no se puede decir un médico que es flebólogo, sería ilegal incluso porque no existe esa especialidad. Entonces hay un limbo, ¿no? Un limbo legal, un limbo médico, institucional, de muchas áreas. Entonces, en esta charla, en esta propuesta de el desarrollo de alternativas en flebología, me voy a centrar, además de lo médico, en este impulso de la rama médica como institucionalización de dicha rama, que ahorita es en flebología, pero en sus respectivas áreas, en sus respectivos campos de conocimiento, pueden abordarlo para ya sea mejorar o crear esos campos que a veces están un poco diluidos. Entonces, el desarrollo de nuevas alternativas en flebología será desarrollar alternativas, más opciones aparte de las existentes en esta rama de las enfermedades venosas y linfáticas, pero además incluyendo la institucionalización, es decir, incluir todos los actores y vectores que influyen en este campo. Con este gran marco teórico, espero no haber sido aburrido, pero es muy importante siempre delimitar conceptualmente lo que abordaremos para profundizar un poco más. Entonces, institucionalización de la flebología. ¿Por qué hablamos o quiero hablar de la institucionalización? Repito, para que tengamos una alternativa epistemológicamente, su definición dice que ya debe haber una opción, pero si esa opción todavía no está institucionalizada en nuestros países, ¿cómo podemos abordar alternativas, ya sean médicas y de otros campos, si aún no está, entre comillas, regulada, institucionalizada? Dentro del grupo Flebología México, proponemos o estamos trabajando en estas 5 áreas de institucionalización. Definición, alcance, definir qué es flebología,
pero desde una perspectiva más integral y el alcance de la flebología, ¿no? Como ustedes como personal médico sabrán que cada área o especialidad tiene su alcance y si logramos definir bien el alcance de la flebología, quizás estas disputas que hay en todo el mundo entre las ramas vasculares, angiología y otras especialidades se puedan disminuir y, y gracias a eso poder trabajar en conjunto en beneficio del conocimiento de la ciencia y de los pacientes. Otro punto es el marco legal, es decir, las leyes o el marco legal, jurídico, inclusive moral y ético del que ejerce la flebología. El normativo y regulación ya referente a guías clínicas, a las certificaciones, a, a los protocolos que se hagan en flebología bajo la de su definición y su marco legal. Sensibilización y promoción es comunicar a la sociedad, ya sea de salud médica, pero a toda la sociedad, qué hace la flebología, qué sí puede hacer y no puede hacer la flebología. De nuevo, cuáles son sus alcances, cómo se debe abordar, qué se debe abordar, qué medicamentos, qué procedimientos, etcétera, para que la población en general sepa que existe, ¿no? Todavía es 2024 y cuando mencionas a alguien que trabajas en flebología o haces flebología, muchas veces te preguntan, ¿y qué es eso? ¿No? Para nosotros es un desafío porque no solo es capacitar a médicos, sino también es enseñarle a la población en general qué es y que hay una ciencia que les pueda ayudar a resolver sus problemas y como vimos en la presentación de ayer, contribuir en su bienestar físico, mental y social. Y por último, la parte de educación e investigación referente a como resultado de todo estas bases que conforman la institucionalización, poder homologar cómo se enseña la flebología y cómo se investiga la flebología. Aunque, repito, no soy médico, en estos 10 años que he estado inmerso en esta hermosa rama de la medicina, hemos trabajado para que la educación sea homogénea en todos los estados, homogenizar conceptos, métodos de enseñanza entre todos los profesionales y las investigaciones que a su vez se presentan en congresos internacionales o piden de nuestras contribuciones para hacer protocolos o guías o consensos. Nuestra última participación fue en el Consenso Latinoamericano de Ultrasonido Venoso, donde México participó, nosotros participamos porque ya tenemos cierta idea de institucionalización. Pero bueno, ¿y la inteligencia artificial? ¿Ya vamos a hablar de ella o no? Porque esto parece un comercial de flebología. Quise abordar lo anterior para que ustedes puedan encontrar algunas similitudes con, con sus ramas médicas, con sus disciplinas, con su actuar diario, más allá de lo meramente médico, porque ustedes estoy seguro que sienten, que perciben que su actuar profesional no es solamente médico, ¿no? Ustedes están a veces bajo el esquema de salud, ¿no? De cada uno de sus países, de hospitales, de clínicas. Entonces, todas estas variables de educación, comunicar a los pacientes, de cómo armar un protocolo, de cómo investigar, de sujetarse bajo las reglas sanitarias, etcétera, ¿no? Para eso es este símil que me gustaría que ustedes pudieran hacer con sus respectivas áreas al momento de yo compartirles esta experiencia no médica. Pero bueno, ya vamos a entrar al tema de la inteligencia artificial. Y de nuevo, no vamos a hablar de machine learning ni de grandes modelos de procesos de datos, de supervisión de inteligencia artificial supervisada y no supervisada, bueno, aprendizaje supervisado, no supervisado, a cómo juntar grandes volúmenes de datos y esas cosas que sinceramente en Latinoamérica es difícil realizar, ¿no? Desde nuestros hospitales, desde nuestro sistema
integral desde político, ¿no? De cómo funciona el aspecto de salud de nuestros países. Y cada uno quizás en su consultorio no va a tener 1 millón de datos para procesar, ¿no? Se hacen esfuerzos, pero desde mi perspectiva personal va a ser muy, muy, muy difícil que cada uno de nosotros haga sus propios modelos, ¿no? Entonces decidí traerles esta diapositiva, se las comparto con mucho cariño para que le tomen captura de pantalla, porque son lo que, según yo, les puede ayudar en su tarea diaria. Sí, vamos a renombrarlas. GPT-4, Gemini, Anthropic y Perplexity son inteligencias artificiales, bueno, modelos largos de lenguaje que seguramente en estos días ya son semi-expertos en el área. Consensus, que es, entre comillas, un buscador de artículos científicos. Ustedes pueden poner el tema a abordar que quieren investigar y les va a sugerir muchos artículos científicos con el nivel de impacto de la revista, cuántas veces se cita el artículo, etcétera. Pero además me gustaría que conocieran desde la parte administrativa y logística y de gestión de management estas otras herramientas como Zapier, que les permite conectar muchas herramientas. Esto se los digo para que su imaginación aflore y puedan conocer estas herramientas que ayudan a conectar. ¿Conectar qué? Su agenda médica, su historial clínico, su calendario, cómo hacer investigación, la gestión de su email, su página web si tienen, etcétera. Zapier, regresando al punto, es una herramienta que sugiero que utilicen. No es inteligencia artificial, pero es una herramienta que conecta, ¿sí? Conecta GPT con su calendario. Así le pueden preguntar a GPT, ¿cuáles son las consultas de hoy? GPT, a través de Zapier, va a hablar con su calendario y después le va a responder GPT. Tiene 3 consultas. Ah, bueno. Le puedes preguntar a GPT, ¿cuántas consultas hubo en el mes? ¿O cuánto fue el ingreso total del mes? Se conectan GPT-4 con Zapier y Zapier se conecta a su Excel o a su base de datos donde tiene registradas todas las consultas, ¿no? GPT lo procesa, como ya vieron que puede analizar datos y les da respuestas como su ingreso de consultas, pueden hacer estadísticas, etcétera. Ustedes les pueden preguntar a GPT-4 si tienen correos o hacer un correo. El potencial es infinito. Zapier se conecta con miles, miles, miles de herramientas para poder hacer su trabajo más fácil. Aquí les enseñé cómo se puede hacer un flujo de trabajo. Si tienen una página web, conectar su página web con GPT y después subirlo a redes sociales, a Facebook, a Twitter, a LinkedIn. Si encuentran, por ejemplo, un artículo que están buscando en Consensus, muy interesante, y lo quieren compartir, bueno, se lo pueden dar a GPT y mediante Zapier pueden hacer una conexión automatizada en donde GPT les puede hacer un resumen del artículo para subirlo a LinkedIn y después automáticamente hacer un post más breve para su Facebook. Y con otra inteligencia artificial como Midjourney o el propio GPT hacer una imagen para que se suba a Instagram. Así tienen ustedes un workflow en donde cada vez que investiguen algo, al mismo tiempo se sube a su página web y al mismo tiempo se sube a sus redes sociales. ¿Eso en qué les ayuda? En poder estar presente en redes sociales. Eso son estrategias de marketing utilizando estas plataformas. Además, ustedes están aprovechando en una actualización constante con artículos científicos y todo este flujo sin quebrarse la cabeza, automatizado, sin complicaciones. Y por último, estas dos herramientas son casi indispensables. Airtable, que es como un Excel en la nube, y Notion. Si pueden crear su cuenta de Notion terminando este simposio, sería maravilloso, porque es una de las herramientas más poderosas para gestionar datos, texto, Wikipedias, organizar la información de su clínica, conectar a su personal de trabajo, se puede dividir en áreas,
es un potencial infinito. Así que si están todavía en el Word, les sugiero que a partir de ahora le den una oportunidad a Notion, porque Notion se conecta con Zapier y se puede conectar con GPT y hacer cosas maravillosas. Por ejemplo, un paciente puede llenar un cuestionario de sus enfermedades o sus síntomas, mejor dicho, lo pasa por GPT en Zapier y una automatización les da en Notion un breve historial clínico. Y si ustedes quieren sugerencias de diagnóstico, etcétera, ¿sí? O sea, hay mucho potencial si comienzan a utilizar Notion como herramienta. Así que tómenle captura a esta pantalla porque es muy, muy importante que conozcan que la inteligencia artificial de manera operativa puede eficientar todos sus procesos. Pero bueno, regresando al tema de la institucionalización en la flebología, uno de los apartados era normas y protocolos. Aquí puse unos ejemplos, lo haremos rápido para que ustedes hagan un símil con su disciplina o su campo o sus proyectos. La importancia de las normas y protocolos ya lo hablamos, porque para que haya una alternativa necesita haber una opción estandarizada. Pero si en México y en varias partes del mundo no hay una opción de cómo se hace flebología en nuestros países, ¿cómo podemos pensar en alternativas? Así que este fue, como les comentaba, la piedra angular de este ejercicio reflexivo, ¿no? Por la importancia, y así en sus respectivas disciplinas e investigaciones. Estandarización internacional. ¿Cómo lo haría yo para estandarizar todos los protocolos que tenemos en flebología? Muy fácil, agarro todos los que ya están publicados de todo el mundo, junto con GPT y le pido que me dé puntos clave o cómo se clasifica o cómo ellos ordenan estas protocolos, ya que me da la estructura. Bueno, ahora sí ya con profesionales abordamos esa guía, ¿no? Esas sugerencias de organización de las normas y protocolos. Otro punto sería para analizar datos clínicos y crear normas basadas en evidencia o experiencia. Si todos tienen las bases de datos en Airtable, en Excel, con los procesos que les dije anteriormente, después de un año en la sociedad o con su grupo de colegas tenemos 1000 casos. Por ejemplo, se puede meter a GPT, analiza esos datos y dame sugerencias para actualizar mis normas y protocolos. Sería maravilloso que las normas y protocolos no se actualicen cada 5 años o cada 10 años, ¿no? Que inclusive una o dos veces al año se pueda actualizar con esta información de sus datos clínicos. Se puede estandarizar el diagnóstico y tratamiento, igual con GPT o con otro modelo de lenguaje, con la anterior, con los datos clínicos, con los estándares internacionales, que dé sugerencias de cómo podemos diagnosticar, estandarizar los diagnósticos y los tratamientos. Yo haría alimentar a GPT, darme 3 propuestas diferentes y después cuando nos reunimos en las asambleas o en los consensos donde están los profesionales, los médicos, ellos ya discuten estas 3 propuestas en lugar de generar desde cero, ¿no? Desde un Word en blanco. Entonces, esto aceleraría mucho la actualización constante de normas y protocolos, como en este último punto, en los sistemas de evaluación y actualización, ¿no? Con estas bases de datos gigantes que cada uno va a tener en sus consultorios, podríamos, por ejemplo, sugerencia en los congresos, discutir esos actualizaciones y sistemas de evaluación y ahí mismo en el congreso o en los grupos con GPT evaluar, ¿no? Y por votación, como se hacen los consensos para hacer estas normas y protocolos, poder eficientar esta actualización constante. Recuerden, ahorita es en flebología, pero ustedes pueden hacer lo mismo en sus sociedades, ¿no? Pueden proponer que ya se use inteligencia artificial para actualizar, estandarizar, etcétera, sus normas y protocolos. Otra segunda área es en la educación y capacitación eh, de flebología, pero recuerden en cualquier área. El desarrollo de herramientas didácticas con simulaciones. En flebología estamos trabajando desde el Instituto Mexicano de Flebología en desarrollar bots donde actúen como un paciente. Entonces el doctor que está cursando hace como una consulta en WhatsApp con el bot y el bot le responde como si fuera un paciente. El doctor hace preguntas, simula
Le pregunta después el bot, ¿usted qué haría? ¿Cuánto polidocanol? ¿O qué tratamientos? Y si es escleroterapia o no. O deme la clasificación SEAP, etcétera. El doctor da sus respuestas y al final la inteligencia artificial, GPT, les dice si lo hicieron bien, si lo hicieron mal, el feedback, la retroalimentación, etcétera. Y eso no solo en flebología, sino en cada uno de los módulos de nuestro diplomado. Nos ha ayudado para actualizar los planes de estudio y mejorar su estructura y planteamiento. Es decir, que antes teníamos que juntar pedagogos, personas expertas en didáctica, en profesores de medicina, en expertos en flebología y juntar y hacer el plan de estudios. Ahora GPT da muchas alternativas y este grupo de estudio de profesionales ya pueden afinar solamente eh, con su expertise los planes de estudio y eso mejora la estructura de aprendizaje de los alumnos y eso nos ha hecho ser más eficientes y objetivamente mejorar los resultados eh, en la educación de nuestros egresados. También en diferentes tipos de exámenes para evaluar competencias y proporcionar retroalimentación, como el GPT que les mencionaba, pero aplicado en otras herramientas. Creación de contenido educativo. A veces las explicaciones, por ejemplo, anatómicas son muy vagas o no sé, porque a veces les da mucho conflicto. Pero gracias a esto podemos crear contenido y actividades, tareas, actividades en clase didácticas para reforzar ese aprendizaje de nuestros alumnos. Hemos visto una diferencia abismal aplicando inteligencia artificial en este tipo de técnicas educativas a los médicos y no solo porque pasan sus exámenes, sino porque al final tratan mejor a los pacientes cuando aquí en el instituto tratan en sus prácticas. Se ha visto una diferencia abismal de estas generaciones que ya están utilizando inteligencia artificial. Y al final, para nosotros, un análisis académico de calificaciones, competencias y comportamientos para que desde nosotros, nuestros datos, poder predecir la tasa de aprobación, ¿no? Por ejemplo, este doctor o doctora tiene estas tres fallas, lo más probable es que no concluya el diplomado. Ah, bueno, entonces desde antes que pase eso, 3 meses antes, se habla con él o con ella y podemos trabajar en desarrollar sus competencias y así evitar que reprueben al final del diplomado. Estos tips les doy ya que ustedes muchos son profesores o trabajan también en escuelas, en institutos, unos tips de cómo objetivamente pueden aplicar GPT solamente, no necesitan muchas herramientas. GPT, la versión de paga, cómo pueden aplicar este LLM en la educación. Y por último, en esta tercera rama referente a la institucionalización es la gestión y monitoreo de indicadores. Porque muchos podemos trabajar como actualmente se trabaja en flebología, pero nos ha costado trabajo saber si lo estamos haciendo bien, cuántos médicos que hacen flebología hay, cuántos pacientes, etcétera. Entonces, estas herramientas, si ustedes la aplican en sus consultorios, la comparten a nivel de la sociedad o del gremio, podemos tener gestión y monitoreo de esos indicadores como la tasa de éxito, prevalencia, etcétera, todos los que ustedes ven ahí. Y nada más para verlo, no, porque eso con estas herramientas se puede analizar y poder responder preguntas como la tasa de complicaciones. ¿Por qué se ha complicado? A ver, GPT, dame sugerencias de por qué hubo estas complicaciones. Trata de encontrar patrones. Nos da sugerencias y con el panel de expertos revisar si sí son verídicas, si no, y si no sabemos, poder plantear nuevos problemas que serán la semilla de las nuevas publicaciones científicas. Lo que les quiero comentar aquí, a modo de reflexión, es pensarlo más como todo un caminito, como un workflow, desde su trinchera, desde su consulta, cómo puede impactar en las disciplinas de cada uno de ustedes a nivel profesional, pero también a nivel de cada uno de sus países y a su vez ayudar a la ciencia médica, a seguir actualizándose. Para finalizar, las conclusiones serían que a partir de este pensamiento fuera de lo médico,
centrándose más en gestión y en el impacto de cada una de sus disciplinas y pensando en una institucionalización, porque, bueno, en Latinoamérica, lamentablemente, cada uno puede trabajar en su consultorio, en su rama, en su empresa, pero no hay un sentido de institucionalizar, ¿no? Cada una de las ramas del conocimiento, no solo médica, pero si incluimos en nuestro actuar diario la concepción de institucionalizar y que gracias a cada una de sus consultas pueden generar datos y esos datos pueden impactar en crear normas y protocolos que a su vez a nivel nacional eleven la calidad de atención a sus pacientes y su tasa de éxito de recuperación y eso a su vez ayude a que su disciplina mejore. Creo que con esa visión podríamos hacer grandes cambios en nuestra región de Latinoamérica, porque si cada uno lo hace, lo hacemos, podemos compartirnos datos, podemos compartir ese mismo ímpetu de formalización de cada una de las disciplinas y poder mejorar el, el resultado. Recuerden, no solo patológico de enfermedad, sino de bienestar físico, mental y social, pero desde esta otra parte, desde la parte administrativa y de gestión y de la importancia de la institucionalización, de las definiciones, de los marcos teóricos, de toda esa parte que a veces no nos gusta trabajar, pero que con la inteligencia artificial nos los hace más fácil y si muchos lo hacemos, podríamos mejorar nuestra región de Latinoamérica y ser verdaderamente potencias, no solo por los avances médicos, sino por el pensamiento integral de todos los actores que intervienen en cada una de nuestras disciplinas médicas. Muchas gracias.